Vamos a tratar de entender qué fue lo que ocurrió en México, qué consecuencias puede tener, y para hablar sobre eso me acompañan en nuestros estudios Eric Rojo, es experto en seguridad, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, y Eric Olson del Centro Woodrow Wilson, analista internacional, experto en temas de México. Bienvenidos los dos. Comencemos. ¿Qué tan serio es este incidente? El Departamento de Seguridad del Interior ha dicho que es una situación, que es un evento muy serio. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Mira, es un evento muy serio porque no se puede aceptar que por cualquier motivo se llegue a asesinar a cualquier miembro del Servicio Extranjero de Estados Unidos. Después de eso, hay que ver cuáles son las circunstancias, si realmente la investigación indica que ellos eran el objeto del asalto o fue un asalto de casualidad, por dónde estaban, con qué estaban, en qué vehículo traían. Eric. Sí, yo creo que no se puede exagerar en el sentido de que es muy, muy importante. Yo creo que no solo el Departamento de Estado, sino todo el gobierno de Estados Unidos está muy consciente y viendo qué es lo que va a resultar de este proceso de investigación. Yo creo que es un cierto desafío para México poder responder de una manera adecuada a esta violencia. Y yo creo que en base a esa respuesta también Estados Unidos va a responder. Quiero que escuchemos unas declaraciones que nos dio David Aguilar, quien es el comisionado adjunto de la patrulla fronteriza, sobre unas declaraciones que dio la secretaria de Seguridad Interior, que dijo que si los carteles de la droga pensaban venir a Estados Unidos, los iban a estar esperando y que no iban a permitir que se diera un cruce de esa violencia que llegara a este territorio. Eso mismo se lo pregunté a Aguilar, esto fue lo que dijo. La estrategia es simple, de que al cruzar ese tipo de violencia, ese tipo de actividad, la respuesta va a ser abundante, muy abrumadora. No se va a tolerar ese tipo de actividad en los Estados Unidos. Tenemos que ver al momento, por ejemplo, en la ciudad de Juárez, situación trágica, donde el año pasado hubo 3.100, arriba de 3.100 homicidios en la ciudad de Juárez, en México. Pero en el lado americano, en El Paso, fueron nada más 5 homicidios. Muchos, porque cualquier homicidio es mucho, ¿verdad? Pero nada más 5 a comparación de 3.100. Estamos en una etapa que apenas se está investigando, se están recabando datos. Lo que está confirmado es que hubo el tiroteo, que estos hombres iban en un automóvil blindado, que les dispararon, uno murió, el otro quedó herido. ¿Hay posibilidades de escenarios en el que sea respuesta a estas declaraciones de Estados Unidos, que se sienta como que están retando a los carteles? Yo creo que es muy poco probable que sea una reacción tan directa y creo que tenemos que esperar a ver qué es el resultado de la investigación. Puede ser que lo estaban buscando a agentes estadounidenses para asesinarlos, eso puede ser, pero no lo sabemos, no debemos caer en la tentación de llegar a ese nivel de especulación en este momento, porque el problema es bastante complicado. Es sumamente importante que la cooperación entre México y Estados Unidos continúe y no queremos que este incidente trágico lleve a caer esa relación. Sí, sin importar las circunstancias que se verifiquen después, es muy importante la cooperación, no la separación. En 85, cuando hubo el caso de Camarena, fue un desastre las acusaciones entre México y Estados Unidos. Hoy en día, 20 y tantos años después, se trabajan juntos ambos países. Eso es un elemento de cooperación y evitar la exageración. Eso es lo más importante. ¿Se pueden establecer paralelos entre este incidente y lo que ocurrió con el agente Kiki Camarena? Solamente en el hecho de cómo se maneje la situación, y por eso viene a relucir, porque el asesinato de Camarena sí fue a propósito, lo estaban buscando, lo torturaron. En este caso puede ser lo más probable que fue accidental, que estaban ellos ahí, y ahí es donde tiene que morir, independientemente que sí hay que investigar, pero trabajando en equipo. Eso es lo más importante. Un escenario que se empieza a discutir, se dice el tipo de vehículo en el que ellos iban, una camioneta de gran tamaño, es apetecido por los narcotraficantes en México. ¿Es posible que esto haya sido un robo de un automóvil que terminó mal? Es posible, y ese tiene que ser el primer escenario hasta que la investigación no compruebe que hay algo más en ese escenario en particular. Por lo poco que se sabe, ellos se pararon, bajaron la ventana, y si algo tiene que cambiar son los protocolos cuando alguien se para inesperadamente y trae un vehículo blindado, y cuando básicamente entregar tu seguridad al abrir la ventana.
Son agentes entrenados para este tipo de operativos, están destacados en un país donde hay una situación difícil. Sorprende que ellos hayan descendido del vehículo y algunas versiones indican que se identificaron como funcionarios diplomáticos de Estados Unidos, lo que podría señalar que hubo algo distinto, lo vamos a saber cuando hable el agente que sobrevivió, pero ¿qué incidencia puede tener esto en la confianza que se ha desarrollado entre Estados Unidos y México? Sabemos que hay un centro de inteligencia operando ya en Ciudad de México. ¿Puede esto afectar en algo esa relación? Yo creo que si no hay una respuesta clara de parte del gobierno mexicano, el sistema de procuración de justicia en México no reacciona de manera adecuada a esto, sí puede revertirse en un problema en la relación entre los países. Yo no diría que sabemos desde ya que eso va a pasar. Yo espero que sí haya una buena investigación, un buen resultado a las pesquisas del sistema de procuración de justicia en México. Pero si no los hay, yo creo que eso va a revertir en una reacción bastante negativa, particularmente en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Baja, donde hay ciertas sospechas sobre lo que está pasando en México. En este momento se habla de los recortes al presupuesto en Estados Unidos, se habla de recortes al Plan Mérida. ¿Qué escenario crea esto en el Congreso, donde si uno de los titulares en Estados Unidos se habla de esto como un incidente de violencia en la frontera? San Luis Potosí está a 500 kilómetros, donde ocurrió el incidente a 500 kilómetros de la frontera, pero en Washington, en el Capitolio, ¿esto cómo va a ser asimilado y cómo va a ser utilizado en el debate político? Bueno, aquí viene una parte 2 de la pregunta. Lo que dice Eric tiene razón. La percepción y la reacción en el Congreso es política y no necesariamente requiere conocimiento ni de la geografía de México ni de las realidades de México. En la primera parte de tu pregunta, este incidente no debe de cambiar la relación de cooperación ejecutiva entre México y Estados Unidos, pero sí puede afectar la percepción en el Congreso si México no actúa correctamente dentro de los márgenes de la ley y coopera con Estados Unidos. Dentro de México, ¿qué impacto puede tener? Porque México enfrenta no solo la violencia del narcotráfico, sino un problema de seguridad interior que enfrenta todo el mundo y que enfrenta América Latina, enfrenta a Estados Unidos, pero en México es una situación seria. La percepción interna dentro de México es qué tanta atención se le puede dar a resolver este caso por encima de muchos casos similares que ocurren a diario. Se le tiene que dar mucha atención porque es internacional y esto viene 24 horas después del asesinato del director del C5 en Monterrey, que también ese sí está muy sospechoso de cómo está, pero todo esto tiene encabezados en la prensa y lleva a mucha discusión. En cuanto al Congreso de Estados Unidos, acuérdese que hace menos de un año fueron asesinados 2 personas ligadas al consulado en Ciudad Juárez, estadounidenses. Luego hubo este asesinato misterioso del señor en el lago fronterizo entre México. Yo creo que hubieron reacciones fuertes, pero más a nivel de retórica. No hubo cambios en la relación. Esperemos que no haya cambio tampoco en este caso en la relación, pero van a haber reacciones de retórica muy fuertes. Ayer hubo una audiencia en la Cámara Baja donde se habló mucho de la violencia en México y hay una gran preocupación allá por lo que está pasando en México. Y si se ve que los carteles están enfocados sobre agentes estadounidenses, pues esa reacción va a ser mucho más fuerte. Hasta el momento no ha habido una sobrereacción, están esperando, pero es algo preocupante, sin lugar a duda. ¿Hasta dónde Estados Unidos tiene que tener prudencia y dejar que avance México y no presionar, o tiene que presionar de manera fuerte para que esto se resuelva? Estados Unidos tiene todo el espacio para ejercitar prudencia. Creo que los desplantes de tanto de la secretaria Napolitano y de la Casa Blanca son suficientes. Internamente deben de estar trabajando juntos. Lo están haciendo hoy en día y seguramente México está comprometido a resolverlo porque no quieren dejarlo como un hilo suelto que después cause problemas a largo plazo. ¿Pone esto sobre el tapete la presencia de funcionarios de Estados Unidos en México y su desplazamiento por el país, algo que se manejaba abiertamente
lo sabía el gobierno de México y esto estaba todo definido, pero es algo que se maneja abiertamente de la presencia de funcionarios de Estados Unidos por el territorio de ese país. Relativamente sí, eso es un secreto abierto. La Embajada de Estados Unidos en México tiene el mayor número de representantes de todas las agencias de Estados Unidos en Washington. Hay alguien en México y operan en todo el país. Su función es lo que a veces queda en duda, que es lo que hacen los de CBP, los que hacen los de ICE, pero la presencia del personal diplomático es conocida.